Detén todo lo que estás haciendo. Deja de mirar los gráficos, deja de repetir la historia que llevamos 15 años contándonos. Porque lo que acaba de pasar demuestra que estábamos equivocados. No estábamos aplastando a los bancos. No los estábamos arrinconando. No los estábamos llevando a la quiebra. Hoy se confirmó algo mucho más inquietante. Nunca estuvimos luchando contra ellos. Ellos estaban esperando. Y ahora entendemos por qué el precio de la plata no explotó por accidente. Fue liberado. Durante más de una década el relato fue siempre el mismo. Nos dijeron que los grandes bancos, liderados por JP Morgan, eran los villanos de esta historia, que estaban atrapados en una enorme posición bajista, que cuando la plata rompiera al alza, como lo hizo ahora superando los $79, quedarían destruidos. Pensamos que este movimiento era su funeral financiero, pero la realidad es mucho más fría y mucho más peligrosa. No los estábamos exprimiendo, estábamos siendo utilizados. Hoy empieza a salir a la luz una información que cambia por completo la historia del mercado de la plata. Datos que provienen del análisis profundo de recibos de almacén, cámaras de custodia y movimientos físicos muestran algo que nadie quería creer. JP Morgan no fue atrapado por esta subida, no fue arrollado por la explosión del precio. Ellos la provocaron. Cerraron su antigua posición bajista hace tiempo y dieron vuelta el tablero. Hoy no están en contra de la plata, están completamente a favor. La cifra es difícil de asimilar, pero hay que decirla despacio para entender su magnitud. JP Morgan controla aproximadamente 750 millones de onzas de plata física, no papel, no promesas. Plata real, es la mayor acumulación privada de plata de la historia moderna. Más de lo que tuvieron los hermanos Hunt en 1980. Más de lo que custodian muchos fondos cotizados juntos. Es alrededor del 60% de la producción minera anual mundial. No es una posición grande, es el mercado. Y cuando posees esa cantidad de un recurso crítico, la pregunta es simple. ¿Quieres que el precio baje o que suba? La respuesta es obvia. Cada dólar que sube la plata añade cientos de millones al balance del banco. El movimiento desde los 30 hasta los $79 no los arruinó. Les generó decenas de miles de millones en ganancias latentes. Este no fue un accidente del mercado. Fue la culminación de un plan de 15 años. Esto explica por qué dejaron de frenar el precio en los 30. ¿Por qué permitieron que cruzara los 50? ¿Por qué hoy no defienden ninguna resistencia? Ya no tienen motivos para hacerlo. La fase de acumulación terminó. Ahora comienza la fase de revalorización. El banco que durante años fue señalado como el mayor enemigo del precio de la plata es ahora su mayor beneficiario. Y eso cambia todo. Pero para entender cómo llegaron hasta aquí, cómo lograron acumular semejante cantidad de metal sin que el mercado despertara antes, tenemos que volver atrás. No a 2020, no a 2011. Tenemos que volver al origen de todo, al verdadero punto cero de esta historia, al año 2008. En marzo de ese año, el sistema financiero global estaba al borde del colapso, y en el centro del derrumbe había un banco llamado Bear Stearns. Para la mayoría, Bear Stearns cayó por las hipotecas basura. Pero eso es solo la superficie. Lo que casi nadie recuerda es que Bear Stearns era uno de los mayores vendedores en corto de plata del mundo. Habían construido durante años una enorme posición bajista, vendiendo plata que no tenían, apostando a que el precio nunca subiría de verdad. Cuando la plata empezó a moverse al alza en 2008, esa posición se volvió mortal. Las llamadas de margen los asfixiaron. Y entonces intervino la Reserva Federal. Forzó la compra de Bear Stearns por parte de JP Morgan para evitar una quiebra en cadena. El mundo pensó que JP Morgan había heredado un problema, un pasivo tóxico. Pero Jaime Dimon no vio un problema, vio una oportunidad. Ese gigantesco corto heredado le daba algo más valioso que dinero: control. Quien controla el lado bajista del mercado controla el techo del precio. En lugar de cerrar la posición y asumir pérdidas, JP Morgan decidió conservarla, convertirla en una herramienta. Durante años, cada vez que la demanda física aumentaba, cada vez que el mercado intentaba subir, el banco utilizaba esa posición para golpear el precio en el mercado de papel. La jugada era siempre la misma: venta masiva de contratos en momentos de baja liquidez, caídas bruscas sin noticias, pánico, mineras vendiendo producción, inversores soltando posiciones, y mientras el precio se hundía en pantalla, alguien estaba comprando silenciosamente la plata física que salía al mercado. Ese alguien era JP Morgan. Construyeron cámaras privadas, expandieron su presencia en almacenes de custodia, se convirtieron en custodios de grandes fondos respaldados en plata. Cada caída artificial era una oportunidad de compra. Cada manipulación bajista era un descuento. Durante 15 años el mercado financió su propia captura. La plata se mantuvo barata no porque sobrara, sino porque alguien necesitaba que fuera barata para quedarse con ella. Los reguladores los multaron alguna vez, pagaron sanciones, pero esas multas fueron irrelevantes comparadas con lo que estaban acumulando. Era el coste operativo de un plan a largo plazo. Mantener el precio bajo desincentivó nuevas minas, redujo inversión, agotó inventarios, todo mientras el consumo industrial crecía sin parar. La trampa se cerraba lentamente,
pero toda acumulación tiene un límite. No por espacio, sino por realidad física. La geología no negocia, las minas envejecen, las leyes de mineral bajan, la demanda solar y tecnológica se dispara. Llegó un punto en el que incluso mantener el precio bajo se volvió peligroso. Seguir vendiendo papel contra una escasez real podía convertir a JP Morgan en el próximo Bear Stearns. Y entonces ocurrió el giro. En algún momento entre mediados y finales de 2025, el banco cerró la última parte de su posición bajista histórica. Pasó a neutral, y luego a largo. El freno desapareció, el acelerador se pisó a fondo, el mercado lo sintió de inmediato. Por eso el precio no retrocedió, por eso cada caída fue comprada, por eso la subida se volvió vertical. Hoy JP Morgan no necesita defender ningún nivel, necesita exactamente lo contrario, que el precio suba, pero de forma controlada, lo suficiente para extraer valor máximo de su posición. No buscan una explosión caótica que rompa el sistema, buscan una escalera ascendente que exprima a quienes necesitan plata para sobrevivir. Y aquí entra el segundo actor clave de esta historia, China. Mientras Occidente dormía, China se preparaba para asegurar sus recursos estratégicos, restricciones, licencias, control de exportaciones. Cuando esas puertas se cierren, el flujo de plata hacia Occidente se reducirá drásticamente. Las industrias occidentales quedarán atrapadas. Y cuando miren alrededor buscando suministro, solo encontrarán una puerta abierta, la de JP Morgan. Esto no es una teoría, es una estructura. China restringe por un lado, JP Morgan concentra por el otro. En medio quedan los fabricantes, los gobiernos, las tecnológicas. El precio de $100 deja de ser una posibilidad y se convierte en el precio mínimo para negociar. No porque lo deseemos, sino porque así funciona el poder cuando el recurso es escaso. Y aquí está la ironía final. Durante años pensamos que luchábamos contra el banco. Hoy entendemos que, sin quererlo, nos colocamos del mismo lado. Ellos quieren un precio mucho más alto. Nosotros también. No por las mismas razones, pero con el mismo resultado. La diferencia es que ellos tienen paciencia, capital y control. Nosotros solo tenemos una ventaja, entender lo que está pasando antes de que sea evidente para todos. Porque cuando el mercado entienda de verdad quién tiene la plata, ya no habrá marcha atrás. Ahora entramos en la parte más incómoda de toda esta historia, porque hasta aquí hemos hablado del banco, del metal y de la jugada maestra. Pero toda operación de este tamaño necesita víctimas. Y en este caso las víctimas no son los pequeños inversores, no son los que guardan monedas en una caja fuerte. Las verdaderas víctimas son las grandes empresas industriales que construyeron su imperio, creyendo que la plata siempre estaría ahí, barata, disponible y sometida. Empresas que diseñaron su futuro sobre una premisa falsa, que los metales críticos eran infinitos y que el mercado siempre funcionaría. Durante más de 20 años, el mundo tecnológico vivió en una ilusión. Apple, Tesla, Samsung, las grandes empresas solares, todas operaban bajo el modelo de justo a tiempo. No acumulaban inventarios. No aseguraban suministro a largo plazo. Compraban cuando lo necesitaban, al precio que marcaba la pantalla. ¿Por qué iban a preocuparse? La plata llevaba décadas sin moverse. Siempre había oferta, siempre alguien dispuesto a vender. El sistema parecía estable, pero esa estabilidad no era natural, era artificial. Estaba sostenida por la misma banca que ahora tiene el metal encerrado bajo llave. Durante años, esa manipulación fue un subsidio oculto para la industria. Cada panel solar barato, cada coche eléctrico, cada teléfono, estaba indirectamente financiado por un precio de la plata que no reflejaba la realidad. Las mineras sufrían, los inversores se aburrían, y las grandes corporaciones crecían cómodas, convencidas de que el suministro nunca sería un problema. Ese error estratégico es el que ahora se paga. Cuando China anuncia restricciones, cuando los flujos se cortan, y cuando JP Morgan aparece con una reserva que equivale a casi un año entero de producción mundial, el juego cambia de forma irreversible. Porque la industria descubre algo brutal. Ya no existe un mercado libre de plata. Existe un único vendedor real, y no tiene prisa por vender. Imagina la situación desde el punto de vista de una gran empresa tecnológica. Tienes fábricas que no pueden parar, líneas de producción que cuestan millones por hora, contratos firmados, objetivos políticos, compromisos públicos, y de repente, el metal que necesitas empieza a desaparecer. No porque no exista, sino porque está en manos de alguien que no quiere soltarlo barato. Aquí es donde se produce la verdadera transferencia de riqueza. La empresa no puede negociar, no puede esperar, no puede sustituir la plata por otra cosa, tiene que comprar. Y cuando tienes que comprar a cualquier precio, el precio deja de ser una referencia y se convierte en una imposición. Este es el momento en el que la balanza se inclina definitivamente. Durante décadas, el poder estuvo del lado de quien controlaba el papel, el crédito y los derivados. Hoy el poder está del lado de quien controla el metal físico. Y eso explica por qué esta subida no es una burbuja, no es una moda, no es una locura colectiva, es una reordenación forzada del sistema.
Mientras tanto, el inversor minorista que ha aguantado años sin reconocimiento, se encuentra casi sin buscarlo en el lado correcto de la historia. No porque sea más listo, sino porque eligió un activo real en un mundo que se llenó de promesas vacías. Pero atención, porque aquí viene una de las partes más importantes. Este tipo de mercados no suben de forma limpia. No suben en línea recta. Van a intentar sacarte del asiento. Habrá caídas violentas, días rojos, titulares alarmistas, movimientos diseñados para asustar. No porque el fundamento haya cambiado, sino porque los grandes jugadores necesitan limpiar posiciones débiles antes de seguir subiendo. La plata no va a subir porque todo el mundo esté tranquilo. Va a subir porque hay tensión, escasez y necesidad. Y eso siempre viene acompañado de ruido. Por eso es fundamental entender que vender plata para volver al dinero fiduciario, en este contexto, es intercambiar algo escaso por algo que se imprime sin límite. Es cambiar una posición de fuerza por una posición de debilidad. El verdadero final de este ciclo no se mide en dólares. Se mide en qué puedes comprar con una onza de plata: tierra, empresas, deuda cancelada, seguridad. Cuando el sistema empieza a crujir, los números en la pantalla dejan de importar tanto como la realidad física. Y ahora mira el cuadro completo. China restringiendo, industria desesperada, bancos con reservas históricas, déficits estructurales, y un mercado que durante años ignoró el problema porque era incómodo mirarlo de frente. Esto no es el final del movimiento, es el principio del ajuste real. La pregunta ya no es si la plata puede subir más. La pregunta es cuánto necesita subir para equilibrar un sistema que lleva décadas funcionando con una mentira de fondo. Y cuando ese ajuste se completa, no avisa, simplemente ocurre. Por eso, en este momento, la calma no viene de acertar el máximo o el mínimo. La calma viene de entender el contexto y no dejarse empujar fuera por el ruido. Porque los que pierden en este tipo de cambios no son los que se equivocan en el análisis, son los que se rinden justo antes de que el sistema termine de girar. La historia no se repite, pero rima. Y cuando los activos reales vuelven a ser protagonistas, no lo hacen con suavidad, lo hacen con violencia. El tablero ya está puesto, las piezas ya se movieron, y el precio solo está empezando a reflejarlo. Si quieres seguir entendiendo estos movimientos sin ruido, sin promesas vacías y sin discursos diseñados para tranquilizarte mientras el sistema cambia, suscríbete ahora, no para predecir el precio de mañana, sino para aprender a leer el mapa completo antes de que el mercado vuelva a pasar factura a quien no quiso escuchar.